Yo soy Iván Malo del equipo 3 y yo les voy a dar una breve introducción de lo que es el teorema de Thevenin y de Norton. El teorema de Norton para circuitos eléctricos es dual del teorema de Thevenin. Se conoce así en honor al ingeniero Edward Lowry Norton de Laboratorios Bell, que lo publicó en un informe interno en el año 1926. El alemán Hans Ferdinand Mayer llegó a la misma conclusión de forma simultánea e independiente. Establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de intensidad en paralelo con una impedancia equivalente. Al sustituir un generador de corriente por uno de tensión, el borne positivo del generador de tensión deberá coincidir con el borne positivo del generador de corriente y viceversa. En la teoría de circuitos eléctricos, el teorema de Thevenin establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre las dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una resistencia. De forma que al conectar un elemento entre las dos terminales A y B, la tensión que cae en él y la intensidad que lo atraviesa es el mismo tanto en el circuito real como en el equivalente. El teorema de Thevenin fue enunciado por primera vez por el científico alemán Hermann von Helmholtz en el año 1853, pero fue redescubierto en 1883 por el ingeniero de telégrafos francés Léon Charles Thevenin, de quien toma su nombre. El teorema de Thevenin es el dual del teorema de Norton. En los sistemas eléctricos grandes, por ejemplo, se suele utilizar la reducción de Thevenin para el cálculo de corrientes máximas, en ocasiones de falla, cortocircuitos en las redes y así calcular y coordinar sus protecciones, ya que podemos representar a todo el sistema de un país con una simple fuente de voltaje con una impedancia en serie. El teorema de Norton se utiliza para conocer las condiciones en las que se da la máxima transferencia de potencia de un sistema. El teorema de Thevenin y Norton simplifica la tarea ya que permite que una parte de un circuito se pueda sustituir por un generador con su resistencia interna. Permite que la reducción de circuitos y las redes complejas a una forma simple que permite un análisis simple. Soy Miquel del equipo 3 y yo hablaré de la demostración de los resultados prácticos, del desarrollo práctico acerca del teorema de Thevenin y Norton. Para calcular el voltaje y la resistencia de Thevenin hay que seguir una serie de pasos. El primer paso es dividir el circuito en parte A y parte B. La parte B será cortada por dos puntos que llamaremos A y B, que tenemos entre el punto A y entre el punto B un circuito abierto. Podemos calcular qué voltaje va a caer en el punto A y en el punto B. Ese será el voltaje de Thevenin. ¿Cómo podemos calcular ese voltaje? Mediante el método de nodos o mediante el método de mallas. En el paso 3 calcularemos la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia, primero hay que apagar todas las fuentes de voltaje o de corriente. Si es una fuente de voltaje, se deja un cortocircuito. Si es una fuente de corriente, se deja un circuito abierto. Entonces, veremos las resistencias ya sea en paralelo o en serie, depende de la configuración del circuito. La resistencia que nos resulte será la resistencia de Thevenin. Una vez obtenido el voltaje de Thevenin y su resistencia de Thevenin, podremos sustituirlo en la parte B del circuito. Una vez sustituido, podremos calcular el voltaje que cae en Rx con la fórmula de divisor de voltaje. En este problema nos piden calcular el voltaje de Rx aplicando el método de Thevenin. Primero dividimos el circuito en parte A y parte B. En parte B cortaremos los puntos A y punto B dejando un circuito abierto. Calcularemos el voltaje de Thevenin mediante mallas y nos resulta 10.13 volts. Luego, para calcular la resistencia de Thevenin, apagaremos las fuentes que hay. Aplicando método de resistencia, llegamos a una resistencia de 7.43K. Después hacemos un circuito equivalente con el voltaje y la resistencia. Aplicamos la fórmula de divisor de voltaje y el voltaje que cae en Rx será de 2.16 volts. Para poder sacar la corriente de Norton, el primer paso será dividir el circuito en parte A y parte B, donde en parte A y en parte B solo dejaremos un cortocircuito quitando la resistencia Rx. Analizaremos la parte A
Para poder calcular la corriente que hay entre el punto A y el punto B, aplicaremos método de mallas o de nodos. Al la resistencia se apagan las fuentes de voltaje de corriente y se aplica reducción de resistencias para poder obtener la resistencia de Thevenin. La parte A se reemplaza por la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin, para poder así calcular qué corriente cae en Rx. Existe un método indirecto para poder sacar la resistencia de Thevenin aplicando método de Thevenin y método de Norton. Para aplicar primero el método de Thevenin, dejaremos entre el punto A y el punto B un circuito abierto, calculando así qué voltaje cae aquí. Para calcular la corriente de Norton, dejaremos un cortocircuito entre A y B, calculando qué corriente pasa en Rx. La resistencia de Thevenin será una división entre el voltaje de Thevenin y la corriente de Thevenin, dando así la resistencia de Thevenin. En la práctica 7 nos piden calcular el voltaje y la corriente de Norton que pasan entre el punto A y el punto B. Para el voltaje de Thevenin dejamos un circuito abierto entre el punto A y el punto B y resolvemos. El voltaje que habrá entre el punto A y el punto B será el mismo que cae en 10K, que será de 5.1 volts. Para calcular la corriente de Norton dejaremos un cortocircuito entre el punto A y el punto B. La corriente que pase por esta malla será de 3.32 mA. Una vez obtenida el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, aplicamos ley de Ohm para poder sacar la resistencia de Thevenin, que será de 1.53K. Aplicando divisores de voltaje y de corriente, obtendremos que la resistencia de 1.53K tiene una caída de voltaje de 2.5 volts y una corriente de 1.66 mA. Esto lo comprobaremos mediante el simulador. Ya con el simulador podemos confirmar que los cálculos son correctos y observamos que la resistencia de 1.5K pasa a una corriente de 1.6 mA y un voltaje de 2.5 volts. Esto es la mitad del voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. La resistencia de 1.5K va a ser la óptima para que entre el punto A y el punto B haya la potencia máxima, y lo podemos observar cambiando el valor de 1.5K. Lo pondremos de 1.7K y observamos cómo la potencia disminuye. Le ponemos una resistencia de 1.3K y observamos cómo la potencia disminuye. Entonces los cálculos son correctos porque en 1.5K es la potencia máxima que puede haber entre las dos terminales. El teorema de Thevenin y Norton es muy útil para ciertos casos y hay que saber identificar estos casos, como por ejemplo vimos en las aplicaciones de estos teoremas. Estos sistemas nos pueden servir para simular una sola y única fuente, lo que nos facilita el trabajo y nos permite llevar más rápidamente a un resultado, al cual llegar con otros métodos nos habría sido más laborioso o más difícil, por lo que hay que saber sacar provecho de cada método y saber para qué nos sirve cada uno, en este caso el teorema de Thevenin y Norton.